Tiene la palabra el diputado del Caño. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero decir que esta moratoria, a pesar de las explicaciones que recién dieron el ministro Culfas y Mercedes Marcó del Pont sobre las diferencias que habría, ¿no?, entre los grandes empresarios y pequeños comercios, monotributistas, etcétera, básicamente plantea una posibilidad que incluye, digamos, a un kiosco de un barrio y también a grandes empresarios, ¿no?, que pueden entrar a esta moratoria. Mi primera pregunta es si estos grandes empresarios, que por ejemplo algunos siguieron funcionando en la cuarentena, es decir, si hay algún requisito, ¿no? Por ejemplo, supongamos, aquellos que funcionaron durante la cuarentena van a tener, tuvieron enormes ganancias, muchos de ellos van a tener el mismo trato o un trato similar, ¿no?, con las diferencias que explicaron, a pequeños comerciantes que muchos de ellos ni siquiera han tenido la posibilidad de poder trabajar, ¿no? También quería decir que, si no entiendo mal, tampoco se plantea como requisito que las empresas hayan cumplido con la prohibición de despidos. Quiero, si me pueden aclarar, por favor, esta duda al respecto, si se les va a pedir como uno de los requisitos para acogerse a la moratoria haber cumplido con el decreto, que digo, muchas empresas no lo cumplieron con los trabajadores formales siquiera, ¿no? Por otro lado, quería señalar que, si bien, como decía antes, se ponen algunas condiciones a futuro para las empresas que van a adherir a esta moratoria, como que no compren dólares, no hagan operaciones de dólar bolsa, etcétera, no se lo plantea como un requisito previo, es decir, aquellos que son evasores y fugadores seriales ahora tendrían como una amnistía, o aquellos que hicieron el reparto de dividendos hace pocos días o hace algunos meses en el medio de la pandemia, porque ha habido empresas que han ganado, ni siquiera van a tener que demostrar que no están en condiciones de pagar, exhibiendo sus cuentas bancarias en el país, las que tienen en el extranjero, balance, facturación. Pregunto si nada de eso se les va a exigir, ¿no?, si simplemente se pueden acoger a la moratoria sin ningún tipo de requisito, insisto, previo, ¿no?, sobre todo estas cuestiones. Como decía también la administradora, acá hay sectores que tienen distintas capacidades de recursos, distinta espalda, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no se toma ningún tipo de requisito en este planteo de la moratoria? Después, también me parece importante marcar algo que el presidente de la Cámara dijo cuando nos informó a los distintos presidentes de bloque que ingresaba esta moratoria. Y él dijo en un momento, esta moratoria es muy amplia, va desde una peluquería del barrio hasta grandes empresarios como Vicentín, ¿no? Y yo pensé en ese momento, bueno, es un chiste de mal gusto, pero bueno, leyendo el proyecto, entiendo que es así. Pregunto esto porque, además del artículo 3, donde podrían ingresar empresas que se encuentran en concurso acreedor, etcétera, el artículo 4 también plantea que podrían utilizarlo para regularizar la evasión del pago de las retenciones, que inclusive estas operatorias fraudulentas que ha hecho esta empresa fueron denunciadas por Claudio Lozano, que es autoridad del Banco Nación, en un informe, todos lo conocemos, ha sido público. Entonces, sería un giro si pasamos ahora, después de hablar de en un momento de expropiación, a dar estos beneficios, ¿no? Quería preguntar si, por ejemplo, Vicentín va a estar incluida en la posibilidad de acogerse a la moratoria. Después, dos cuestiones más y con esto termino. Nosotros creemos que no se puede igualar, obviamente, a estos grandes grupos económicos con autónomos, pequeños comercios. De hecho, hay un proyecto que hemos presentado y que muchos monotributistas vienen reclamando, la condonación del monotributo de las categorías más bajas, porque no han tenido ingresos, no hay base imponible, digamos. Entonces, esto me parece que es un tema muy importante, porque hay un reclamo muy fuerte de muchísimos sectores. Y para ilustrar un poco, porque se decía que se utilizan
los empresarios utilizan distintas maneras de contabilidad creativa, como se dice, para eludir impuestos. Digo, ya en el 2016, una ONG especializada en el tema tributario de evasión impositiva, en un informe publicó que la Argentina estaba quinto en el ranking del mundo, donde los grandes empresarios tienen su dinero o eluden impuestos y los tienen en guaridas fiscales. En aquel momento fueron 21.000 millones de dólares, si no recuerdo mal, que se calculaban por estas maniobras de evasión impositiva, que son el 4,5 del PBI. Entonces digo, esto es muy importante porque acá entonces se está como dando una especie de indulto, amnistía a grandes empresarios que son, como decía anteriormente, fugadores seriales, evasores seriales. Entonces nosotros en esto no estamos para nada de acuerdo. Y me parece, para terminar, que nosotros lo venimos diciendo, se lo dijimos al presidente en la reunión con presidentes de bloque el otro día, que hay que avanzar con un impuesto a las grandes fortunas. Hemos planteado un proyecto en ese sentido desde el Frente de Izquierda con mi compañera Romina del Pla, un proyecto que plantea también apuntar a la ganancia de los bancos, las altas rentas de las empresas, permitiría otorgar un IFE de 30.000 pesos a todas las personas que se quedaron sin ingreso en el marco del aislamiento, el proyecto que mencionaba el monotributo, bueno, una serie de medidas de emergencia para justamente que esta crisis, esta emergencia generada por la pandemia no recaiga como está recayendo duramente sobre los sectores populares. Entonces, son medidas de fondo y creo que la salida de fondo inclusive para... Eran preguntas, no discursos. No, pero está saliéndose del acuerdo, está saliéndose del acuerdo. Ajústese a la pregunta, por favor. Ajústese a la pregunta. Por eso mismo digo, estoy planteando esto porque me parece importante para preguntar, porque el ministro Culfas hizo toda una introducción que se refirió a muchas medidas y se refirió también a la pospandemia. Entonces yo digo, si contemplan medidas de estas características, para el planteo que hacen de reconstrucción pospandemia, digo, nosotros, insisto, estas medidas que hemos señalado y que venimos planteando, nos parece que son prioritarias frente a otras, como por ejemplo ahora se está planteando esta medida que incluye a grandes empresarios. Es entendible que exista una moratoria para pequeños comercios, monotributistas, autónomos, pero digo, ¿por qué a los grandes empresarios que ya fundamenté recién todo lo que significa lo que han fugado, etcétera? Entonces, me parece importante, y la pregunta va en ese sentido, presidente, porque se habla de la reconstrucción post-pandemia y se están tomando medidas que justamente para nuestro entender no van en función del beneficio de las grandes mayorías populares. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado.